Un fuerte saludo a todos los que nos acompañan hoy en una nueva clase de este instructorado del fútbol femenino. Desde aquí agradecer a la organización, tanto a Capacitaciones IFE como a Fútbol Formativo, en especial a Juan Pablo Pochettino por esta oportunidad de brindar un nuevo tema al curso, el cual hoy lo voy a relacionar al fútbol femenino en alto rendimiento. Soy Cristian Areza, técnico español de 36 años y vinculado al fútbol femenino, tanto en alto rendimiento como el fútbol formativo, y teniendo una experiencia de 4 años, 3 en fútbol de élite y 1 en fútbol de formación. Vamos a compartir ya pantalla y vamos a empezar a explicar este módulo. Bueno, aquí una breve presentación sobre mí. A nivel de formación, pues tengo conocimientos tanto en psicología deportiva, como en liderazgo, como en capacidad a nivel de dirección de grupos, especialista en metodología y aspectos novedosos como la neurociencia. También pues soy licenciado en UEFA Pro, máxima titulación, y a nivel de experiencia pues es un poco diversa, tanto en fútbol formativo, tanto en experiencias a nivel de academias en clubes de élite, como el Atlético de Madrid a nivel nacional y en el Barcelona a nivel internacional, teniendo oportunidad de estar en Canadá y Estados Unidos. También actualmente pues soy director y consultor metodológico a nivel de academias internacionales masculinas más que femeninas. He tenido poca oportunidad en este sentido de dirigir a mujeres, teniendo actualmente la dirección en Egipto, Bangladesh, Estados Unidos y en una academia que regento a nivel deportivo aquí en España. Y por último, mi experiencia en fútbol femenino en 2 equipos. Aquí veis los escudos arriba, teniendo la oportunidad de dirigir en Segunda División Nacional al Europa, un club a nivel de fútbol semiprofesional, y al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, un equipo que ha estado muchos años en Primera División en España a nivel de fútbol profesional de élite. Bueno, empezamos ya con el contenido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, tanto en masculino como en femenino, es hacernos unas cuestiones, preguntarnos, interrogarnos en cuanto a quiénes son las jugadoras que yo dirijo a nivel personal y a nivel deportivo. A nivel personal, pues todo lo que tiene que ver con su capacidad individual, a nivel técnico, táctico, relacional, emocional, etcétera, y a nivel de su personalidad, su entorno y la capacidad de gestionar estas emociones que tanto van a influir en el fútbol femenino y en el fútbol también, últimamente a nivel de alto rendimiento en masculino. La segunda cuestión que nos tenemos que preguntar es a qué pueden, qué incertidumbre pueden soportar según su formación, según toda la capacidad de información que han identificado y relacionado e interiorizado a lo largo de los años para llegar a la élite y su experiencia a nivel de formación en esta capacidad de élite, teniendo en cuenta esa formación, si es estructurada a nivel de entrenamiento formal o es a nivel de un entrenamiento más desestructurado, a nivel de que ellas mismas han tenido que formarse y recabar información a partir de sus experiencias, y a partir de aquí ya establecemos el cómo debo, que tiene que ver en cuenta la función del entrenador, que es establecer una metodología en cuanto a estilo de entrenamiento y estilo de dirección. Estilo de entrenamiento en cuanto a la proposición de tareas, de sesiones, de ciclos de trabajo. En cuanto a estilo de dirección, la gestión de vestuario, la gestión de campo y el estilo a nivel de feedbacks y correcciones que va a comunicarse cuerpo técnico con entrenador. Y la última cuestión es el para qué, esa transferencia, esa intencionalidad, que es formar un modelo de juego. Aquí es la diferencia básica respecto al fútbol de formación. En fútbol de élite ya hay resultados, ya hay una imperiosa capacidad para obtener puntos que nos sirvan para esa cuestión de sobrevivir en el puesto y
y obtener la mejor clasificación para el equipo, y esa es una diferencia respecto al fútbol masculino. Aquí muchas veces, aparte del modelo de juego, que ya se pide competición, en el fútbol femenino se sigue formando a las jugadoras un poco por esas etapas que no han tenido algunas jugadoras que han llegado a la élite. Seguimos con la formación, este es el primer punto que nos vamos a parar, y es definir individualmente todo lo que va un poco a interferir y a formar la estructura de esta jugadora a nivel de que su capacidad individual, su cómo soy, relacionarlo, esa individualidad, a un colectivo. La jugadora nace, al igual que el fútbol masculino, el jugador tiene unas capacidades naturales a partir del fútbol de la calle, a partir del fútbol ya informativo y formativo, y luego tiene unas habilidades aprendidas, que es este fútbol que interviene el entrenador con ese estilo de entrenamiento. Estas habilidades aprendidas pueden ser bajas, pueden ser medias o pueden ser altas, puede haber una transferencia más autónoma en cuanto a la forma de dirigir del entrenador, o puede ser una forma más robotizada. Y luego la pasión es otro aspecto diferente al fútbol masculino. Ya sabemos las capacidades adquisitivas a nivel económico que las jugadoras perciben y siguen jugando, aún teniendo profesiones, aún teniendo estudios, y esa capacidad para siempre superarse o querer apasionarse por este juego y convivir también a partir del fútbol, sociabilizando con compañeras, pues es otro aspecto que va a formar esa estructura de la jugadora. Nos podemos encontrar un estilo de juego, un estilo de jugadora, perdón, en la que el fútbol de la calle es muy importante para ella, no ha tenido un juego a nivel formativo aparentemente estructurado, y ha tenido ella que seleccionar las respuestas oportunas en cuanto a su experiencia y en cuanto a su bagaje de conocimientos que ha adquirido a lo largo de estos años a nivel de un fútbol no formativo a partir de un fútbol de la calle. Nos podemos encontrar un segundo tipo de perfil de jugadora, una jugadora ya que tiene información, que esa información la quiere transformar en conocimiento a nivel de identificar ya las relaciones de juego a nivel defensivo y ofensivo, tiene una formación que no es extensa, pero sí le sirve para, a partir de su individualidad, aplicar conductas propias que se relacionen con las intencionalidades del equipo a lo largo de su modelo de juego. Y el último tipo de jugadora es esa jugadora que ha tenido las etapas formativas a nivel de escuelas o a nivel de fútbol formativo, que ya ha llegado a la élite y tiene una capacidad ya para tomar decisiones, ya reconoce el juego, reconoce espacios, reconoce compañeras y tiene los objetivos y los contenidos ya a nivel perceptivo decisional, y forma esa optimización, esa jugadora completa a nivel de controlar las emociones y controlar los estados de juego. También a nivel de solo la jugadora puede ser muy simple. Hay que relacionarlo con lo que es el juego, las compañeras y la metodología de entrenamiento. Es esa capacidad de que hay jugadoras que vienen con una experiencia de entrenamientos analíticos o en el que han tenido que transferir gestos, mecánicas y simplemente órdenes a nivel defensivo y ofensivo con movimientos y circulaciones de balón, y a nivel defensivo con movimientos y compensaciones, son entrenamientos con certidumbre. O puede haber jugadoras que vienen ya con un entrenamiento más integrado, con balón, relación de compañeros y adversarios y espacios, o jugadoras que han recibido los dos tipos de formación, y ella pues es un poco la que va a discriminar y va a seleccionar lo bueno que ha tenido lo analítico, lo malo que ha tenido lo analítico, lo bueno de lo integrado y lo malo de lo integrado. Destacamos 3 tomas de decisión. En el entrenamiento con certidumbre generalmente hay una reproducción de acciones y es un estilo más cerrado en el que el entrenador es más protagonista, hay una toma de decisión nula o seminula. Y luego hay en el entrenamiento integrado una toma de decisión ya más autónoma, es específica, ya situaciones de 3 jugadoras en adelante, hasta 7 aproximadamente, que nos van a formar
juegos de posesión, ataques y defensas, modelos de juego, juegos posicionales, son tomas de decisiones específicas y ya soluciones propias en partidos con número de jugadoras en interacciones de 7 en adelante, que es la toma de decisión competitiva. En el medio tenemos esa toma de decisión guiada, es el proceso que ayudamos a la jugadora a que piense por sí misma, pero dándole ya una serie de pautas que le van a ayudar a seleccionar las respuestas más óptimas. Es esa toma de decisión guiada, que lo podemos hacer con juegos técnicos, con automatismos, con variedad de respuestas que la jugadora tenga que pensar. Y claro, al final nosotros somos las que convivimos con ellas y tenemos que convencer a través de un plan que muchas veces por su bagaje, por su herencia y demás, pues es difícil porque nos tenemos que adaptar a ese estado de la jugadora a nivel de formación e información e ir convenciéndolas a partir de sus características propias y colectivas a lo que queremos de ellas. Siempre hay que ser inteligentes, hay que ser adaptativo a lo que nos encontramos y un poco llevarnos esa esencia de la jugadora a nuestro terreno para que saquemos el máximo partido de ellas. El primer aspecto a nivel psicológico es la gestión de vestuario, es muy importante en el fútbol femenino. No solo la gestión de vestuario en sí como aspecto puramente de fuera del campo, sino también esa gestión de vestuario a nivel de relaciones con los aspectos socioafectivos, con la comunicación respecto a jugadoras, respecto a líneas de juego o a todo el colectivo. 3 características fundamentales en el aspecto de gestión de vestuario para que sea óptima. La primera es la comunicación, tiene que haber una comunicación asertiva, tenemos que reconocerlas y detectar las carencias o las necesidades o los refuerzos que tenemos que dar a las jugadoras, no solamente cuando las cosas van bien y mal, sino también de una forma periódica y realizando un feedback a nivel positivo y correctivo en el campo. La segunda es la confianza, tanto las jugadoras que juegan como las que no juegan, como el aspecto de que nosotros nos involucremos en hacerlas crecer, tanto a nivel personal como deportivo. Y la tercera es la empatía, reconocer en qué está teniendo problemas esa jugadora a nivel de emociones o sensaciones a nivel de juego y también el aspecto positivo, pues de intentar ese positivismo sobrecompensarlo para que sea mucho más positivo. Y aquí yo reconozco que el juego tiene bastantes variables, no solamente en el aspecto técnico, táctico, físico, sino que también según el estilo de juego y el estilo de dirección, pues podrá tener una estructura creativa, la jugadora y el equipo. Y en negro vemos aquí en el círculo, en el diagrama, 2 aspectos muy positivos y 2 aspectos que nos van a diferenciar un equipo con éxito de un equipo sin éxito en el fútbol femenino, que es el aspecto emocional y el aspecto relacional. En el aspecto relacional convivimos que el fútbol femenino hay una relación de afectividad con mucho más compromiso que en el fútbol masculino, hay un sentido de pertenencia, es difícil encontrar muchos subgrupos en el fútbol femenino, hay una unidad funcional o 2 unidades funcionales en el equipo y hay esa asertividad, esa comunicación a nivel verbal, a nivel de reconocerse solamente con miradas, con gestos, que le diferencian del fútbol masculino. Eso hay que llevarlo también a una comunicación no verbal en el campo, a partir del modelo de juego, de qué queremos, de esos movimientos, de esas intenciones con balón, sin balón, etc. En el aspecto emocional, la mujer quizás hay que darle un feedback a nivel de que se sienta valorada. Muchas veces no reconocemos, o no reconocen, mejor dicho, el aspecto de decisiones a la hora de alinear o hacer convocatorias que pueden ir en relación un poco a la estrategia operativa que tengamos en el partido, y eso hay que hacérselo también un poco sentir a la jugadora. Hoy no te ha tocado jugar por esto, aunque has realizado un buen trabajo semanal, etcétera, etcétera. Hay que constantemente hacer una valoración de esa jugadora, porque muchas veces ella tiene una sensación que nosotros pues no coincide con su pensamiento. Y el segundo es el control emocional.
muy importante en el fútbol femenino, manejar emociones positivas como la alegría, la euforia, un poco también la motivación y el aspecto de emociones negativas, que no caigamos en ansiedad, en frustración. Muchas veces en el fútbol femenino se recibe un gol y el mundo se acaba. No, 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 para nada. Es un aspecto que se tiene que manejar mediante reglas de provocación en entrenamientos, mediante la comunicación y mediante sensaciones de desequilibrio a nivel numérico, posicional, espacial, todo lo que concierne a entrenar bien, que no es lo mismo que entrenar. Otro aspecto fundamental en el fútbol femenino son los factores fisiológicos. Los factores fisiológicos tenemos muy en cuenta el aspecto de las lesiones que tienen mayor fundamentalismo en el fútbol femenino, que son las de ligamento cruzado de tobillo, esos aspectos tendinosos y articulares. El aspecto menstrual, muy importante, va a alterar los factores de rendimiento de la jugadora a lo largo de la semana y en el partido, teniendo dos diferencias, o dos etapas, mejor dicho, muy diferenciadas, que es la etapa inicial, después de la menstruación, y la etapa media final, que ya estamos en la última etapa ovulativa antes de tener la menstruación siguiente, que es la fase lútea. Y también realizar testes mensuales o bimensuales a nivel del consumo máximo de oxígeno con testes como puede ser el test de Kuznets o de Cooper. Todo esto altera las adaptaciones de entrenamiento. El entrenador tiene que darse cuenta de todas estas situaciones porque muchas veces preparamos, vamos con la libreta de lo que queremos y no nos damos cuenta de cómo están, de cómo ha ido esa jugadora fuera del entrenamiento y sus problemas a nivel interno o sus adaptaciones a nivel del ciclo menstrual. Es un aspecto que en el fútbol del futuro ya hay equipos como el Chelsea, por ejemplo, que controla el control de las jugadoras en cuanto al ciclo menstrual y un poco adapta las tareas, los esfuerzos, las cargas del entrenamiento, no solo a nivel físico, sino a nivel también cognitivo. Y como digo, en el futuro será un aspecto que se tendrá muy en cuenta a la hora de planificar, establecer esa rutina preventiva a la hora de prevenir lesiones y deportiva a nivel de reforzar esos aspectos musculares y también a nivel deportivo de controlar esos ciclos menstruales. Este programa preventivo y reforzador, vamos a ver un vídeo que va a explicar aspectos de equilibrio, de propiocepción, de fuerza, de core, etcétera, que van a ayudar a la jugadora a una adaptación y una prevención que le va a ayudar al entrenamiento deportivo posterior. Incluso hasta circuitos, no simplemente ejercicios individuales o en parejas, se pueden realizar ya circuitos preparados. Y todo esto va a concernir en el aspecto de reforzar ese aspecto físico relacionado luego con los esfuerzos del modelo de juego a nivel de fuerza, a nivel de resistencia y a nivel sobre todo de prevenir esa lesión ligamental que es muy esencial a lo largo del proceso deportivo de la mujer. Si atendemos al ciclo menstrual, vamos a definir y un poco también a caracterizar los tipos de ejercicios que podemos realizar. Hay tres fases, mejor dicho dos, la fase folicular y la fase lútea, pero la fase folicular la vamos a diferenciar en los primeros 6-7 días después del ciclo menstrual de la mujer, el cual pues tiene un rendimiento óptimo, se podría decir, y luego la fase folicular posterior que decae un poco, teniendo un control muy importante en la fase lútea, que es a partir del día 15 hasta fin de mes, que a la jugadora, pues aparte de realizar trabajos extensivos, trabajos de resistencia, etcétera, hay que hacer un programa de prevención importante a nivel
de lesiones ligamentosas y de tobillo. Antes de comenzar con esto, he de definir también que en el programa preventivo y reforzador esto lo vamos a integrar dentro de la tarea de los entrenamientos o preentrenamiento a nivel de todos los días, al menos de la carga central de la semana, martes, miércoles, jueves. Estos programas se pueden hacer en gimnasio o en campo a partir de, como digo, core, propiocepción, equilibrio, fuerza, coordinación, etcétera. Pero es esencial que la mujer lo rutinice como un aspecto más del entrenamiento previo o entrenamiento integrado dentro de la sesión. Primera fase folicular son los primeros 7 días, lo que he dicho, un rendimiento óptimo, el cual pues vamos a aprovecharnos de esa situación, vamos a realizar ejercicios cortos e intensos, con menor espacio, con más esfuerzo a nivel físico y esfuerzo a nivel mental, y por lo tanto nos atreveremos a una mayor complejidad en cuanto a regla de provocaciones, en cuanto a interacciones más bajas, de 2, 3, 4 jugadoras, podemos hacer ejercicios ya con sprints, arrancadas, fuerzas en espacio reducido, como pueden ser ejercicios de rondo, ejercicios de ataques y defensas en un espacio muy reducido, partidos reducidos, aspectos de juegos posicionales reducidos, juegos de asimilación, de líneas de pase, etc. En la segunda fase, la fase que va de 7 días a 14 días después de la menstruación, ya nos adaptamos a que haya espacios medios, aparte de también realizar esfuerzos cortos, ya los espacios son mixtos, espacios medios, reducidos, amplios. La fatiga física y mental también varía, la vamos un poco a entrelazar, y la complejidad también va a ser. O sea, aquí nos tenemos que fijar siempre en el número de jugadores, jugadoras, espacios, reglas de provocación y objetivos. Y por último, ya del día 15 hasta el final, la jugadora ya hay que reforzarla. Programa de prevención más amplio que en las otras fases, y tenemos que realizar espacios más altos, ejercicios en espacios más altos, fatiga física y mental que sea más reducida, por lo cual automatismos, ejercicios de una asimilación en el cual tenga una complejidad adaptativa a la jugadora y no tenga que realizar esfuerzos físicos grandes, y todo lo que realiza acciones de certidumbre con aspectos de tomas de decisión guiadas y partidos amplios o modelo de juego a espacios con muchas jugadoras y espacios amplios. ¿Qué soluciones propongo a cómo adaptar este programa a nivel de ciclo menstrual? Pues mira, el primer aspecto, trabajo al margen de jugadoras que no puedan soportar el programa de entrenamiento. Pueden realizar también ciertos ejercicios y otros ciertos ejercicios realizan ejercicios con el preparador físico o con el readaptador. Y por último, el aspecto que hemos dicho que va hacia el futuro, es el dividir por fases ovulatorias, jugadoras que están en la primera fase, jugadoras que están en la última fase, pero claro, tendremos que tener en cuenta que muchos ejercicios específicos en cuanto a puestos y demás, pues tenemos que tener esa habilidad para también no renunciar a estos ejercicios posicionales, pero teniendo en cuenta que a determinadas jugadoras hay que pedirles un esfuerzo que va en correlación a su factor fisiológico. Como hemos dicho, esfuerzos físicos cortos e intensos en jugadoras que están en la fase posterior al ciclo menstrual, y en la fase última, jugadoras con esfuerzos medios, esfuerzos bajos y espacios más amplios con mayor interacción de jugadores. Entramos en el proceso de entrenamiento en cuanto a un ciclo de tareas que os voy a aconsejar y a un plan semanal en cuanto a microciclo. Vamos a determinar el tipo de tipología de tareas que yo os aconsejo a la hora un poco de determinar y de personalizar el proceso de entrenamiento de las jugadoras. Y en primer aspecto, pues vamos a tener en cuenta los juegos socioafectivos, que es un juego que quizás se va a integrar mucho más que en el fútbol masculino. Perseguimos la relación, perseguimos esa afectividad a nivel de grupo,
y ese sentimiento también de activación, de que a las jugadoras mediante juegos, mediante dinámicas, pues entren en lo que es el juego de entrenamiento. Normalmente se realiza como primera actividad, ya pueda ser los lunes, posterior al partido o primer día semanal, o también se puede realizar como activación el día -1 antes de jugar. Acciones de certidumbre son acciones con una toma de decisión nula o baja por parte de la jugadora, pero que los contextualizaremos con nuestro modelo de juego o ejercicios que no tienen relación con nuestro modelo de juego. Modelo de juego, por ejemplo, pueden ser evoluciones en cuanto a ruedas de pase o enlace de pases, evoluciones en cuanto a automatismos y llegadas a portería, también trabajos defensivos de todo el equipo, interlineal o aspectos de la última línea defensiva, y los descontextualizados generalmente más dedicados al aspecto técnico puro o al aspecto físico puro, mucho más a nivel de una fatiga cognitiva muy baja o baja. Entramos en los que requieren inteligencia, hemos dicho de ese juego integrado de entrenamiento, esa formación integrada de entrenamiento o formación mixta. Los juegos técnicos son un porcentaje muy alto a nivel técnico, pero también hay ese primer proceso a nivel cognitivo. El segundo aspecto son los juegos de asimilación, líneas de pase, progresión, finalizaciones, trabajos defensivos. Son ejercicios asimilativos a nivel de una carga cognitiva baja o media, interacción de pocas jugadoras, en torno a 5 o 6 jugadoras máximo, espacios reducidos o medios. Y también podemos integrar juegos sin direccionalidad y sin orientación, como los rondos o los juegos de posesión. Si entramos ya en un proceso de fatiga cognitiva más alta, entramos en los juegos de aplicación, que son juegos con más jugadoras, con espacios ya que pueden ir reducidos, medios o amplios, que son los juegos de posición, juegos a nivel posicional, que intentamos referenciar a la jugadora a nivel ofensivo y defensivo, con jugadoras exteriores, con jugadoras interiores, y con intencionalidades, con jugar a la espalda de las líneas de presión, juego interior, juego exterior, juego dentro-fuera, fuera-dentro, dentro-dentro, etc. Juegos de presión determinados para la organización defensiva, y rondos cognitivos, rondos con transiciones o rondos que requieran ya aspectos atencionales y aspectos decisionales. Luego entramos ya en aspectos de modelos de juego, las situaciones simuladoras preferenciales, o lo que se dice ejercicios de ataque y defensa. Son momentos con balón y sin balón, que pueden ser desde el equilibrio, aspectos numéricos, 5 contra 5, por ejemplo, una línea de 5 contra una línea de 4 defensas más una medio centro, o ejercicios de ataque y defensa desde el desequilibrio, ejercicios para atacar en contraataque en superioridad numérica, ejercicios que están mal situadas jugadoras o mejor situadas las jugadoras de ataque, ejercicios cualitativos que atacan mejores jugadoras contra jugadoras que requieren más sensaciones de confort o de seguridad. Podemos jugar para esa regulación emocional y que se encuentran con contrastes positivos y negativos las jugadoras. Y por último, los partidos reducidos, medios amplios, con muchas jugadoras, con pocas jugadoras. Como digo, aquí tenemos que intervenir mucho en número de jugadoras, espacios y complejidad. Complejidad en cuanto a reglas de provocación espaciales, numéricas, posicionales, a nivel de sensaciones emocionales, estrategias operativas, etc. Vamos a entrar en el ciclo semanal. Yo aquí he descrito un microciclo de 4 días, puede ser perfectamente de 5 días. En este caso, pues puede ser sábado o domingo, diferencia mucho si juega en partido intersemanal, y el descanso lo he situado después del primer entrenamiento posterior al partido para que descansen las jugadoras a nivel emocional y a nivel físico. El día +1 lo consideramos aún de la semana anterior. Tenemos un primer ejercicio de relación, un primer ejercicio de juego socioafectivo, que os voy a poner un ejemplo por ahora, vídeo.
Juegos de diversión, de comunicación, de pertenencia, de relación, en definitiva. Son juegos generalmente que ya tienen que haber persecuciones, que tienen que haber juegos cooperativos, que participen las jugadoras para obtener un premio, una recompensa y sobre todo manejando el aspecto de diversión. Aquí hay que atender también a que podemos venir de una derrota o de una victoria. Aquí este juego se hace efectivo, puede ir de más tiempo en menos tiempo, pero yo lo considero fundamental para empezar la semana, esa sensación de cooperación bueno, afrontemos desde una adversidad, que es una derrota, o desde el reforzamiento, que es una victoria o un empate meritorio. El segundo aspecto es una técnica individual o colectiva, aspectos que vienen con una toma de decisión muy baja, venimos de jugar y tienen una toma de decisión guiada o nula. Ruedas de pase, ejercicios de controles orientados, perfiles, lateralidades, controles de espaldas y automatismos más a nivel técnico. Luego, aconsejo dividir el grupo, jugadoras que han jugado más y otras que han jugado menos. Las que han jugado menos, realizar programa de estiramientos y programa con el preparador físico o readaptador. Y el grupo que ha estado jugando menos en el partido ya vienen en torno al rival que nos enfrentamos, podemos desde 45 minutos o incluso si ha jugado una jugadora 50-60 minutos que no ha considerado el entrenador que ha tenido un rendimiento en cuanto a esfuerzos, también se le puede integrar en este grupo. Que pueden actuar con balón y sin balón, en ejercicios de carreras, ejercicios a nivel físico, pero también con balón a nivel de juegos reducidos, juegos medios, partidos, etcétera. Aquí es importante que el entrenador a estas jugadoras esté delante, esté pendiente, realizando feedbacks, comunicaciones, para que sienta la jugadora que estamos teniendo la confianza, que es lo que hemos dicho, que la gestión de vestuario es uno de los 3 factores fundamentales con la empatía y la comunicación. También empatía, reconociendo ese dolor de no jugar tanto y la comunicación teniendo ese feedback que he comentado. Y luego la comunicación vídeo posterior al partido, lo podemos introducir antes del entrenamiento o después del entrenamiento. Vídeo en cuanto a aspectos individuales positivos, aspectos colectivos positivos y los no tan buenos. Martes descanso, entramos el miércoles, miércoles, jueves son los días centrales de la semana. El primer ejercicio de ambos días viene relacionado más con ejercicios de capacidad condicional, físico, que puede ser más específico o menos específico, con balón o sin balón, según el estado que estemos. Aconsejo, vuelvo a reiterar, que haya un programa previo o programa integrador de ligamento cruzado anterior y de tobillo, ya sea en instalaciones, en gimnasio, las jugadoras que tengan esa capacidad, o en campo las jugadoras que no tengan la disponibilidad de esta sala de musculación o esta sala de acondicionamiento físico. La segunda tarea de los 2 días viene en relación a un juego reducido o medio, también puede ser amplio, pero este juego es introductorio a nivel táctico o a nivel de una porción de nuestro modelo de juego. Los juegos de asimilación que hemos dicho son de líneas de pase, que es contactar zonas, contactar jugadores, establecer mediante un espacio reducido, medio, una capacidad para asociarse mediante una generación de movimientos, no teniendo una libertad absoluta. Y sí que en el juego de aplicación hay una libertad más autónoma, porque los jugadores ya se manifiestan incluso hasta en posiciones de juego, teniendo aspectos ofensivos mayores en el juego de posición y aspectos defensivos mayores en los juegos de presión. Aquí os pongo un ejemplo, juegos de asimilación. Un rondo sería un juego de asimilación. Rondos de más jugadoras.
Juegos de finalización. Son ejercicios de 2 contra 1. Juegos de 1 contra 1. Juegos de finalización. Son juegos introductorios que manejaremos aspectos reducidos de nuestra porción de juego. Juegos de posesión. No tiene una capacidad de orientación y direccionalidad, aunque haya jugadoras moviéndose, como vemos, pero las jugadoras no tienen un objetivo final. Juegos de aplicación. Aquí vemos un juego posicional, jugadoras exteriores e interiores. Aquí es un juego de presión. Cuando se roba, cuando se recupera el balón, tienen que marcar en las porterías pequeñas. Es un juego ya a nivel organizacional. Y luego hay una transición posterior. Requiere una mayor comprensión del juego. Bueno. Tercera tarea de miércoles y jueves relacionado con el modelo de juego, con nuestra idea de juego. Los miércoles vienen más relacionados con el modelo de juego propio, nuestras fortalezas a nivel ofensivo y defensivo, y el jueves viene más relacionado con el aspecto operativo de a quién nos enfrentamos. O sea, nos centramos más en el yo el miércoles y en el yo, nosotros y ellas el jueves. Aquí pongo unos ejemplos de modelo de juego. Mirad, este ejercicio, o sea, esta primera parte es de acciones de certidumbre, ¿verdad? Son enlace de pases. Esta es de llegada a porterías, pero son evoluciones sin rival. Esta está mucho más centrada en el miércoles, en el yo y nosotros, o nosotras en este caso. Llegadas por banda, centros y remates. Y aquí hay aspectos ya de ataques y defensas. Puede ser desde el equilibrio o desde el desequilibrio. Ya hay un rival, ya hay posiblemente un condicionamiento de la forma ofensiva y de la forma defensiva. Y la última tarea de los miércoles y jueves sería un partido. Partidos más reducidos a miércoles y partidos más amplios los jueves. Pongo unos ejemplos. Partido reducido. Partido amplio. Bueno, y voy a explicar el día previo al partido, ese día que las jugadoras tienen que llevar confianza, tienen que tener. Realizaremos ejercicios con menor capacidad de autonomía y una capacidad mayor de toma de decisión guiada. Estableceremos acciones a balón parado, que pueden reforzarse también con un quinto día. Ejercicios de finalización sencilla, que haya una oposición baja o a nivel de evitar una finalización en aspecto defensivo, ejercicios de velocidad y tiro. Un ejercicio específico que podemos dividir al grupo en líneas, en jugadoras que van a tener una actuación con esa dinámica de entrenamiento mayor en el partido, por ejemplo, defensa de centros laterales para las defensas, circulación de balón para las centrocampistas y movimientos ofensivos de desmarques en delanteras, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y realizamos un partido, espacio medio, de poca duración, con muchas pausas para la hidratación y para el feedback. Y por último, esa sensación de comunicación y ajustes con un feedback y con los últimos detalles previo a un partido.
Daros las gracias, ha sido un placer participar en este módulo con vosotros y con vosotras. Me tenéis para cualquier sugerencia y aquí están mis cuentas de correo y mi cuenta de redes sociales y otra vez demostrar que el fútbol femenino sigue creciendo, que tenéis que apostar por esta dirección y por llevar un estilo coherente y desarrollador por parte de las jugadoras, y dar las gracias a IFE Capacitaciones y Fútbol Formativo por esta oportunidad de estar hoy con vosotros. Muchas gracias.